buenas tardes Robert, José Antonio, José Manuel, buenas tardes, y a la audiencia también que nos van a ver. Hoy tenemos algo de imprevisto, que es nuestro gran amigo, hermano Robert, que nos va a sorprender con un título, como siempre le suelo decir yo, un poco peliagudo, ¿no? Pero a ver cómo salimos de este tema, porque es un tema bastante profundo y, digamos, no es fácil también de asumirlo y saber en qué situación nosotros nos encontramos para poder, por lo menos, expresarlo, ¿no? Y vivirlo, y es bastante complicado. Hoy estamos pocos, pero uno más que el viernes pasado. Exactamente, uno más que la semana pasada, que lo hicimos al aire libre. Entonces todos los que lo veáis vais a ver que, a pesar que seamos pocos, pero le metemos todo el entusiasmo para que poder compartir nuestras experiencias, vivencias y nuestra relación con Dios. Así que hoy va a ser un tema muy bonito, yo creo, pero te voy a dejar para que lo presentes tú mismo el tema y que lo podamos debatir, que va a ser interesante. Así que, sin más, Robert, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Bienvenido, José Manuel, Antonio. Ese tema que voy a hablar hoy para introducir nuestra tertulia es el compromiso con Dios. Estuve reflexionando y pensando qué significa la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios, pues siempre lo he entendido como confianza en Dios, porque la palabra fe significa confiar, ¿no? Tengo fe en ti, significa confío en ti, ¿no? Pero en nuestra vida espiritual yo siento que tiene que significar algo más, ¿no? Fe en Dios. Y pensé, pero ¿cómo lo podía entender? Y pensé en el campeón de fe en Dios, y es Jesucristo. Jesús tenía fe, él era campeón de fe. Y entonces, pero más que fe, observé en mis reflexiones sobre Cristo que tenía un compromiso con Dios, un compromiso. Y esto lo podía haber conectado con el principio divino que hemos estudiado, que lo que perdió en el famoso jardín de Edén, no solamente había sido una confianza en Dios, una fe en Dios, pero lo que perdió era un compromiso con Él. Eso es lo que perdió, ¿no? Y cuando estudiamos la motivación de Dios por crear, su motivación era para expresar su amor, que necesitaba alguien para recibir este amor. Entonces preparó todo un ambiente del universo donde sus seres amados iban a vivir para disfrutar este amor que él tenía que dar. Pero como el amor consiste de una relación de dar y recibir, entonces sus seres queridos tenían una parte de responsabilidad también de responder a este amor que Dios quería dar.
y requería un compromiso. Y eso es lo que nuestros primeros antepasados, según mi comprensión del principio divino, no habían cumplido. El compromiso con Dios, de decir que Dios cumple conmigo y voy a comprometerme a cumplir con Él, ¿no? Y perdió esto. Y cuando se perdió, habrá que recuperar, seguir buscando a alguien que podía responder al amor de Dios, pero con un compromiso. Y esto nos llegó hasta a los tiempos de Noé, según el principio divino, que Noé se comprometió con Dios, porque todo lo que él tenía que vivir, o todo lo que vivió según la Biblia, persecución de la gente, seguramente la gente se rieron de él, diciendo, loco, ¿pero dónde va construyendo un arca del tamaño de un barco en la montaña? Pues si fuera al lado del mar o en la orilla del río se podía entender, pero él va a la montaña a construir un arca. Entonces podemos imaginar que todo el mundo reía de él, pero oye, ha vuelto loco, ¿no? Pero él estaba tan comprometido que continuó y aguantó todo lo que tenía que aguantar. Imagínate tú, si su mujer estaba de acuerdo con él, eso es otra cosa. Su mujer, pero no ve de qué vas, tío, es que es familia, tío, deja la tontería esta. Porque normalmente las mujeres no se quedan calladas, ¿sabes? Pero Noé demostró su compromiso y luego él sabía que iba a venir porque tenía una sensibilidad hacia la voluntad de Dios. Y la otra persona que habíamos visto a lo largo de la historia de la providencia había sido Abraham también. Abraham también demostró un compromiso con Dios. Dejó su tierra. Abraham podía haber heredado todo el negocio de su padre y vivir bien, según el estándar y modelo de vida de aquellos tiempos. Pero Dios le pidió si podía dejar su tierra y él lo dejó. Él dejó su tierra y también empezó a viajar a otras partes, a establecerse aquí, allá. Tuvo problemas y una de las dificultades que tenía pues Abraham, que tenía una mujer muy bonita y él sabía que donde sea que vaya, pues los hombres le iban a mirar. Y pues cuando llegaron a un pueblo, pues a una ciudad, el rey se enteró de esta mujer guapa que entraba y el rey quería pues invitarla a su rey. Y pues Abraham tuvo que planear algo con su mujer. Y un momento, aquí por nuestra propia protección vamos a ver qué vamos a hacer. Pero él y su mujer también superaron eso. Pienso que a Abraham le ocurrió 2 veces. Y pues, bueno, finalmente demostraron esta fe, tanto él como su mujer, en Dios y su compromiso de seguir haciendo lo que Dios les había pedido, ¿no? Y no sé hasta qué punto entendieron la voluntad de Dios, no sé si su compromiso basaba en entender a Dios, o amar a Dios, o miedo de Dios, porque en aquellos tiempos imagino que había un miedo a Dios, que puede ser, no lo sé, pero el hecho es que Abraham cumplió su compromiso con Dios
hasta el punto que Dios le pidió hacer unos sacrificios. Cuando fracasó el primer sacrificio que hizo, Dios le pidió un sacrificio bastante difícil, según la Biblia, que ofreciera a su hijo como un holocausto. Y bueno, pues ahí sí era una prueba tan difícil, pero también Abraham lo superó. Es que tiene que tener un compromiso, ¿sabes? Sí, para pasar esa prueba. Sí. Para pasar esa prueba, lo superó. Y su hijo también heredó este fundamento, porque su hijo podía haber escapado. Se puede haber dicho, mira, mi padre ha vuelto loco, me quiere matar, ¿me entiendes? Pero el hijo estaba dispuesto a ser sacrificado. El hijo heredó este fundamento. Y luego, pues, viene el nieto, Jacob, otro campeón de fe. También tuvo sus pruebas, pero parece que Jacob tenía algo claro. Me gustaría saber más de la relación de esa gente con Dios, pero estaban dispuestos a hacer lo imposible, lo que nosotros como seres humanos hubiéramos dicho, eso no lo hago yo, pero ellos lo hicieron. Eso es lo que hemos leído en la Biblia. Lo hicieron. Y luego, pues, también llegó a gente como Rey David. Rey David era, pues, tenía una confianza en Dios increíble, que aunque era el más pequeño de todos, no era un guerrero, era un artista, un poeta, pero aún así tenía la confianza que en el nombre de Dios podía derrotar a Goliat. ¿Y qué le llevó a derrotar a Goliat? Es su confianza en Dios. Es que Dios está en nuestro lado, no es nada imposible para Dios. Es que no podemos tener miedo ni de este, y ni de este mirando arriba a Goliat. Es que tiene que ser valiente ese Señor, tiene que tener una fe y un compromiso con Dios, que Dios podía ver que este joven está comprometido con Él, que permitió a Dios usar su poder para derrotar a Goliat. Entonces, la fe de David permitió que Dios podía trabajar y hacer lo imposible. Y los israelitas, bueno, en aquellos tiempos eran los hebreos, ganaron pues, la guerra contra todos los que estaban allí, ¿no? Y otro campeón de fe que hemos visto es Moisés. Moisés es otro campeón de fe. Es que Job, y hay un montón de ellos. Daniel, ¿sabes? Que le metieron en la jaula de tigres o de leones, ¿sabes? Le tiraron el fuego y salió de ahí. Pero lo de Job, lo que ha mencionado, Sí, fue... lo de Job también. Es un buen ejemplo, Luis, lo de Job, ¿sabes? Sí, lo de Job, ¿sabes? Porque está escrito en la Biblia que la mujer de Job, ella sí le insultó. Y le dijo, mira, ¿por qué no insultes a este Dios tuyo? Cuán importante, solamente por mencionar aquí en lo de Job, cuán importante era, por ejemplo, de que qué tipo de fe tenías tú para que aún en la ausencia de Dios sigas creyendo en Dios, ¿no? Eso me parece mucho más alucinante porque Dios totalmente lo abandona. O sea,
en nuestro caso, si lo trasladas a nuestro momento, Sí. o sea, si aparentemente Dios se ha escondido por allí, ya sentimos que nos han abandonado. Sí. Pero en Job totalmente es, oye, un cero absoluto, ¿no? Y aún así se mantuvo. Aún así derrotó a todo lo que se le presente por el camino. Incluido la lepra, ¿no? Sí, o sea, La lepra, pero enfermedades ya a punto de morir, o sea, todo. Y aún así se mantuvo firme. Esa pequeña Sí. Además, pues perdió su familia y todo, y Dios retrasó su familia, perdió su salud y lo recuperó. Y es increíble, ¿sabes? La experiencia de Job. Moisés, que vivía en un palacio, es que, mira, imaginamos a alguien que había crecido en opulencia. Y se descubrió quién era él. Y él dijo, mira, yo soy uno de esa gente, y desarrolló un amor por su pueblo, por su gente. ¿Sabes? Y hasta, pues, en defender uno de los suyos, mató a un egipcio y se puso en problemas con el corte del faraón. Pero la persecución no vino tanto del faraón como de su propia gente, que le empezaron a acusar que es un asesino. Pero sí va a tener muchos problemas. La misma gente que él estaba defendiendo, ahora le están acusando que él es un asesino. Y llegó la hora que le expulsaron del corte de faraón y tuvo que empezar de nuevo como un, pues, ¿cómo se llama? Pastor. Tuvo que ir a otra tierra y empezar como un pastor de cero. Y tuvo experiencia con Dios, ¿no? De este Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tuvo una experiencia con él en una montaña. Imaginamos aquellos tiempos cómo Dios se relacionaba con el ser humano a través del misticismo, a través de ofrendas. Entonces Moisés tuvo una experiencia con este Dios, y este Dios le iba a hacer algo que iba a poner la vida de Moisés en peligro, que es volver a Egipto y sacar a esa gente de ahí. Eso es lo que tenía que hacer. Después de 40 años en el desierto. Después de todo ese tiempo, después de que él había perdido una relación con el faraón y su corte, y también con algunos de los mismos hebreos que le acusaban de ser asesino, y Dios le va a volver a mandar allí. Y mira, tiene que tener un compromiso. Necesita un compromiso, porque imagino que si fuera yo, pues, ¿qué iba a decir a Dios? Pero en ese caso, Robert, es que Dios le habló directamente a través de una farsa ardiente, pero le habló. Pues vete a saber cómo le habló a Dios, pero según la Biblia, que es a través de un farsa ardiente, pero hay que tener un compromiso para hacer eso. Para decidir que vas a hacer eso, necesitas un compromiso fuerte, ¿no? Es que tienes que estar comprometido con ese ser para hacer eso. Pero el hecho es que lo hizo, volvió. Y todo ese curso hemos aprendido ahora que todo lo que tenía que vivir Moisés con los hebreos, con el corte de Faraón en Egipto,
todo eso era una preparación por el camino de compromiso que iba también a seguir Jesucristo. Jesucristo también. Jesús nació preparado o tuvo que prepararse. Eso es lo que nunca lo vamos a saber, porque nuestra fe cristiana nos dice que Jesús vino preparado. Pero cuando estudiamos el principio divino, es que necesitamos una preparación individual. ¿Sabes? Posiblemente los primeros 30 años de la vida de Jesucristo que no sabemos, puede ser que eran los años de su preparación por esta misión. Lo que sabemos que era una persona prodigio, ¿no? Un niño prodigio, sabemos esto, que había heredado ciertos méritos de los antepasados providenciales. Sabemos todo eso, pero necesitaba su propia preparación personal. Y tampoco no lo pasó bien, porque cuando empezó a trabajar, también tuvo que vivir todo tipo de burla e insultos. Pero este no es el hermano de aquel, de la familia tal, que no conoce quién es su padre. Todo eso Jesús tuvo que oír, ¿entiendes? De él. Pero Jesús finalmente demostró que podía superar todo. Y la prueba más importante era cuando tuvo que morir. Después de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya, como dice Luis, Dios ya no está. O Dios no se hacía ver. Seguramente Dios estaba, pero no se hizo ver. Y Jesús sentía solo. ¿Por qué me abandonas? Pero aún así podía decir, bueno, no es según mi voluntad, pero según la tuya, Padre. Aceptó lo que le iba a caer encima. Necesita esto un compromiso, ¿no? Necesita un compromiso muy importante, ¿no? Muy importante. Y luego, lo que tuvo que vivir con todo el mundo, con sus discípulos. Y seguramente él sabía que sus discípulos no le entendían muy bien. Y una cosa que hemos también aprendido, que en aquellos tiempos, todo el Antiguo Testamento se testificaba de la venida de un Mesías Salvador que iba a recuperar el poder del antiguo rey David, el rey de los hebreos, que había conseguido el reinado de Saúl Con la espada. no, a través de la bendición del profeta Samuel. ¿Sí? Entonces, David había sido un gran rey de los judíos, de los hebreos. Entonces, estaban esperando por la vuelta de David, o una figura como David. Y vino Jesús, no parecía nada lo de David. Jesús dijo que esto no es su reino, que su reino es otra cosa. Y eso es lo que hizo difícil para los sacerdotes a aceptar, a entender. Nadie lo entendía eso, porque ellos esperaban esto. Pero Jesús tuvo que aceptar todo lo que tenía que sufrir por esa gente y seguir con esa determinación de cumplir con su compromiso con Dios. Cumplir con su fe en Dios, que sea lo que le iba a ocurrir, era la voluntad de su Padre, era la voluntad de Dios y lo aceptaba. Siguió con esto. Y pues hace poco había oído
en una gran charla por alguien diciendo que incluso para los ricos, recordáis en la Biblia cuando aquel hombre joven rico vino a Jesús y preguntarle cómo puede conseguir la vida eterna. Jesús le dijo: mira, vende todo lo que tú tienes y sígueme a mí. Pues eso es muy difícil. Él dijo que, oye, ese señor, pues, no. Que se ha tomado esa bebida. Y no lo hizo. No lo hizo. Eso es tontería, ¿sabes? Es muy difícil ese tipo de prueba. Pues Jesús cumplió todas las pruebas y hay muchísimas. Muchísimas. ¿Cuántas veces buscaron matarle a él? Le digo: no, todavía no ha llegado mi tiempo. Tuvo que escapar de ellos. Así es. Superó todo tipo de prueba. Y todo eso, como le mataron al final, pues ya había prometido que volverá. Entonces había una expectativa del Señor en la segunda venida. Y igualmente como los primeros hebreos de la nación elegida esperaban un tipo de rey, y Jesús vino como otro tipo de rey que no esperaba. El Señor, la segunda venida, vino totalmente contra la expectativa de los cristianos. Es que no lo esperaba así. Y vivió lo mismo. Y esta vez vivió 93 años con la misma persecución. Te digo, uno tiene que tener un compromiso para aguantar eso toda la vida. Y no solamente persecución de la calle, de las autoridades, finalmente persecución en su misma casa, que lo tenía que superar, todo eso. Pero el compromiso lo cumplió hasta el final. Y yo me pregunto, ¿y yo podía hacer eso? Y otra pregunta que hago es: ¿Dios me está preguntando a mí que comprometa con Él? La primera cosa que me vino a la mente: ¿a qué me va a beneficiar eso? ¿A qué me va a beneficiar eso? Porque el ser humano es así. ¿Qué obtengo a cambio, no? ¿De qué me va a beneficiar un tipo de sacrificio similar a todos los hombres los grandes hombres de fe, y el compromiso que hicieron con Dios me va a beneficiar a mí? Pues para mí, gracias que para todos nosotros, pienso yo, vivimos en una era que tenemos más palabras para entender el valor de un compromiso con Dios. Aquella gente quizás se lo hacían por una fe ciega. Yo pregunto, no lo sé, sea por una fe ciega o una fe basada en temor, no lo sé. Yo diría que no, pero no lo sé. Jesús lo hacía por amor a Dios, que Él entendía a Dios. Pienso que sí. Y el Señor, la segunda venida, también lo hizo por amor a Dios, que Él entendía a Dios, sí. Y yo, nosotros, mi generación, la gente de mi contemporáneo, pues tenemos la ventaja ahora de entender tanto de Dios, del trabajo de Dios, para entender por qué tenemos que comprometernos con Dios. Ya lo sabemos. Es que tenemos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la palabra del Testamento completo, y además tenemos escrituras y para indagar, para buscar, investigar, para entender a Dios, y más que todo tenemos el principio divino, que aclara muchísimas cosas. Nos aclara el ideal de Dios, la motivación de Dios y su creación.
Entonces, yo siento bastante afortunado que cuando hago la pregunta, ¿qué me va a beneficiar eso? Yo sé que lo que me va a beneficiar es que Dios, su motivación en crear el ser humano es hacernos feliz de su amor. Y yo sé que es la única forma que yo voy a poder experimentar la verdadera felicidad si cumplo, ¿no?, mi compromiso con Dios. Ese sí, ya sabemos que ese es lo que Dios, esa es la motivación de Dios cuando creó todo lo que existe, el universo y el ser humano, para dar su amor, es para estar libre, para recibir el amor de Dios sin ningún tipo de obstáculo. Y el amor de Dios es tan enorme que ahora entendemos que si establecemos las condiciones para recibir este amor sin ninguna acusación, es por nuestro propio bien. Entonces, yo no lo veo ahora como un sacrificio para cumplir con Dios. Es una alegría. Así lo veo yo. Porque sea lo que sea que voy a vivir, el resultado va a ser felicidad. Posiblemente yo no lo voy a disfrutar personalmente estas bendiciones y felicidad viviendo en el mundo físico, pero va a quedar para los que van a venir. Y existe el mundo espiritual, y cuando vamos al mundo espiritual estaremos cualificados para vivir en un sitio mejor, basado en el sacrificio que hemos hecho. Entonces, yo no tengo todo para ganar si complemento con Dios. Lo tengo todo para ganar. Sí, lo tengo. Porque voy a dejar, si muero sin disfrutarlo, dejo buena fortuna espiritual para los que van a venir. Un mundo mejor para los que van a venir. Y como de aquí vamos al mundo espiritual, ahí tendré una libertad. Y luego, pues, Dios va a poder darme todo el amor que quería dar desde el principio de la creación. Él había creado por eso, para poder dar su amor a su contraparte de amor, cuál somos los seres humanos, y dárnoslo todo. Y tiene mucho que dar, muchísimo que dar. Bueno, ese es el tema de hoy, el compromiso con Dios. Y pues pienso que ahora podemos compartir lo que opinamos de ese tema y cómo entendemos cada uno de nosotros este compromiso. Pues, ¿quién quiere empezar? Luis, sí. Empezó con la historia de Job. Adelante. Es que antes de que se me vaya el hilo, Sí. quería añadir unas cosillas. Digamos, el compromiso con Dios, o sea, además de que es muy amplio, porque primeramente tú hablaste, por ejemplo, estamos aventajados en cierta forma en el Antiguo, Nuevo Testamento, el principio divino, que es el Testamento completo, pero esa es la parte teórica, ¿no? Sí. Ahora, tú, como individuo, ¿qué es lo que vas a escribir? Porque a veces te refugias simplemente, yo no soy de esas ideas, ¿sí? De que tú simplemente te refugies simplemente en lo que dijeron otros o en lo que hicieron otros, pero tú como individuo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y a veces pensamos que Dios, que es por lo que nos han enseñado, Dios es algo distante a nosotros, o Dios está fuera de nosotros, o Dios está a miles de kilómetros de nosotros, o Dios está sentado en un trono diciendo, haz esto, tal, 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 ¿no?
ese Dios. Me cuesta a mí creer en ese tipo de Dios que es muy milagroso, a pesar de mi tipo de creencia que llevo, pero me cuesta un poco creer en eso, ¿no? Porque si hablamos de un testamento completo, si tú verdaderamente te crees el cuento de una forma literaria, como el del reverendo Moon que te dice, a mí siempre me quedan esas cosas así muy profundas de las que él ha dicho que a veces no las entendemos, ¿no? Cuando te dice ser un micro de un macro, ¿no? Tú lo tomas así por así. O como tú dices, lo de ser Mesías. ¿Qué es eso, no? Cuando en realidad te está diciendo, oye, a partir de aquí es tu responsabilidad. A partir de aquí, ¿qué escribes tú? A partir de aquí, ya escribe tu nueva historia. Ya no te refugies en otras historias de Jesús, ni del Padre, ni de Moisés, que son buenas, no digo que no. Pero ahora es tu responsabilidad. Y cuando entiendes que es tu responsabilidad, allí es cuando recién entiendes que tienes que liberar a Dios. Porque la otra simplemente te estás vanagloriando de glorias de otras personas, de otros individuos. Pero ¿cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu legado que vas a dejar, verdad? Y a veces pensamos que ese legado está fuera de ti, pero está en ti como individuo, está en ti con tu esposa, está en ti con tus hijos, está en ti con tu comunidad. Y pensamos que, oyes, ese principio divino al dedillo, de principio a fin. Me sé la Biblia de principio a fin. O sea, oye, es maravilloso, la verdad. No digo que no. Pero ahora ahí está nuestra lucha en la cual nosotros, ¿cuál camino cogemos? ¿El camino de los milagros? ¿O como este camino de Job y de Jesús, en el cual Dios te abandona y aunque se te haya abandonado por completo, tú te mantienes firme? Lo trasladamos a nuestra época y a nuestro momento y te das cuenta de, oye, ha soplado el viento un poquito más fuerte y te has venido abajo. ¿Por qué? Porque te has refugiado simplemente en ideales de otros. Te has refugiado en teorías ya vividas. Pero ahora, yo creo que y ese fue un gran problema en el momento de Jesús, porque ellos esperaban al Mesías, que más o menos ellos se lo imaginaban, uno ideal solamente para un pueblo selecto, al igual que en la actualidad. Se ha pensado que ese Mesías viene simplemente para un pueblo selecto que, entre comillas, son los cristianos. Pero fíjate tú que aquí, que a veces dentro de nosotros hay cosas que no entendemos y cuesta entender. Dices, bueno, que yo lo he mencionado en alguna ocasión aquí, decimos, bueno, el Mesías vino para el pueblo cristiano, que era el pueblo preparado. Y ahora está la otra pregunta: ¿cuántos de vosotros os habéis preparado para recibirlos a ellos? Y simplemente nos refugiamos, oye, yo me lavo las manos, el Mesías vino para tal individuo, pero los culpables son ellos. Es absurdo. Cuando verdaderamente es responsabilidad de todos. O sea, aquí somos unos cuantos, somos unos Poncio Pilato, que nos lavamos las manos simplemente cuando nos conviene. Y decimos, oye, los cristianos deberían estar aquí, pero lo han rechazado. Pero tú has hecho algo, digamos, para que estés, oye, recibiendo bien, estás en espíritu, en ese fervor por conocer más a Dios, o vivir ese Dios que el Padre nos ha inculcado, Jesús nos ha inculcado.
como tú decías, el ejemplo ese de que al rico, oye, que venda todo y se lo da a los pobres y tal. O sea, el Padre no te pide, digamos, el Roberto no te ha pedido cosas así fuera de serie, pero cuando te dice algo tan simbólico, tan como con lo que empecé, que te dice, oye, ser un micro, un macro y un Mesías, tú entiendes ya, con eso, yo lo resumo casi en eso, el principio divino. Y entiendo que es tu responsabilidad. Y entiendo de que, oye, por ti, por cada responsabilidad de cada uno de nosotros, le hacemos grande a ese Dios. Por cada uno de nosotros que cumplamos nuestra responsabilidad, le hacemos más tangible a ese Señor de la segunda venida. De lo contrario, simplemente estamos creyendo en un Dios de muy ideales y de glorias de otros, más no de nosotros. Entonces, y ahí, digamos, que justamente hemos hablado con José Manuel hace poco, de cuando tú verdaderamente inculcas esto y lo vives, lo encarnas, te vas a dar cuenta de que tus hijos o los que están a tu lado, o tú mismo, da lo mismo, puede caer la peor bomba que pueda haber, tú te vas a mantener, tú te mantienes fuerte. Y no estás que un mínimo soplido de algo y te has venido abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes esas herramientas. Y tú te vas a dar cuenta de que Dios, aunque te abandone, tú te vas a mantener. Aunque te dé milagros, te dé riquezas, tú te vas a mantener. La cuestión de nosotros es cuál de ese Dios vamos a escoger. El que se adapte mejor a mí o el que verdaderamente es, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso, y lo que lo interpreto y lo conllevo y con lo que he aprendido, no es un compromiso, digamos, de cumplir leyes y normas, sino de vivir y hacer las normas y las vivencias, hacerlas más propias, encarnarlas de una mejor forma de vida, ¿no? En nuestra vida, que sea en nuestro respirar, en nuestra forma de ser, en nuestro andar. No sé si habéis escuchado que o habéis visto que cuando una persona, joder, así no hable, con que pase por al lado tuyo, joder, oye, ¿qué tiene esa persona, no? Y si ya habla, ya ni te cuento, o sea, si habla, joder, es como que te da unas cuantas cachetadas o te da unas cuantas caricias, pero así sea con amor, te da unas cachetadas y tú las recibes bien. Dices, qué maravilla, ¿no? Pero de ahí, si me vienes y me hablas y te dices, oye, el Padre dijo esto, Jesús aquello, tal, y tú te sientas ahí, bueno, será. ¿Por qué? Porque siempre nos han acostumbrado y nos han enseñado a vivir de una forma muy ideológica, muy dogmática, muy tradicional. Y que si no cumples esas normas, leyes tradicionales, esos dogmas, oye, estoy condenado al infierno. Pero no te das cuenta que la vivencia es más maravillosa, con golpes bajos, altos, unas que te sube, baja, caídas, y estás, o sea, lo vives ese Dios, ¿no? Lo experimentas, respiras. Como el otro día que estábamos solo los tres, le decía yo a José Antonio y a Freddy, y le decía, oye, ¿por qué buscas a un Dios a 1000 años luz tan lejos? Cuando mira, tú estás mirándole a Dios en todas partes. Como lo que decía Jesús, el que me ve a mí ve a Dios, ¿no? Porque me ve a mí ve al Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ello? Ese es el compromiso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos, oye, incluso de mirarnos al espejo y decir, oye, ¿de qué lado veo a Dios? ¿De este lado, de este otro lado? Mirándote tú al espejo. Y darnos una autocrítica y un autojuicio, ¿no? De decir, oye, ¿de qué lado estoy? Y yo te digo, o sea, con esto que te quiero decir es que, y a los que nos van a ver o escuchar,
pensar más cuál es el Dios que quiero construir para mis futuras generaciones. Un Dios de ideales de otros o un Dios más tangible que lo experimento para que la gente que te vea, la gente que te escuche, vea un Dios tangible en ti y no vayan a buscar en un trono por allí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ese es un Dios más maravilloso. Ese es un Dios que Jesús y el Padre nos han enseñado, que es un Dios que lo puedes tocar. No es un Dios que sea imposible de alcanzar, ¿no? Antonio, toca a ti. Pues, muchas gracias, Robert. Ha estado bien. Me ha gustado mucho cómo has expresado tu corazón con respecto a este tema de nuestro compromiso con Dios. Y me ha gustado también mucho la perspectiva, ¿no?, desde el corazón que nos has puesto, Luis, sobre un Dios más práctico, más real, más vivo en nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Pues no soy una persona dotada a hablar y os admiro porque veo que tenéis esa cualidad, ¿no?, que os sale por vocación, ¿no?, de intentar pues transmitir vuestro ser vivo, de experiencia y conocimiento, ¿no?, en la práctica, en vuestra relación con el mundo y con la gente, ¿no? A mí me cuesta, yo siento que estoy como bloqueado emocionalmente, quizá por mi bagaje, ¿no?, de la niñez, pero estoy luchando para pues, poder ir abriendo todas esas barreras espirituales y mirando de pues, aprender siempre, ¿no?, de la experiencia, del aquí, del ahora, ¿no?, y de vosotros pues aprendo muchísimo, ¿no? Pero con respecto a este tema, el compromiso, pues la verdad es que yo también había caído en este error que ha enfatizado Luis, de pensar que hay un Dios todopoderoso, un Dios que nos observa, nos juzga y que nos castiga si no cumplimos con los mandatos, ¿no?, que nos ha dado, ¿no?, a través de su trabajo en la tierra, ¿no? Pero desde hace unos años, especialmente, que me he puesto a intentar descubrir este Dios, ¿no?, intentar entender la voluntad de este Dios, entender su ideal para la creación y para la humanidad, pero especialmente entender qué es lo que Dios quiere expresar o quiere hacerme ver o quiere que yo descubra de Él, ¿no? Entonces, sí, yo he ido viendo con las experiencias, ¿no?, diarias en la práctica de relación, de practicar ese amor con otras personas, pues de que verdaderamente Dios está dentro de mí, pero que Dios está como encadenado, ¿no? Yo veo a un Dios dentro de mí encadenado, ¿no? Encadenado en el sentido de que hay todo un conocimiento, hay todo un cosmos, de que nosotros, es cierto, nosotros somos una representación cósmica de todo lo que existe, pero que muchas veces no somos conscientes de nuestra capacidad, de nuestro potencial, ¿no?, de nuestra conexión con el cosmos entero y con esa fuente, ¿no?, universal que es el amor de Dios. Entonces, yo estoy luchando contra mí mismo, mis limitaciones, con todo lo que me bloquea emocionalmente, para poder, como tú decías, poder liberar a ese Dios, ¿no? Desde hace un tiempo he entendido que realmente lo importante es liberar a Dios que está dentro de nosotros. Dios quiere utilizar nuestro cuerpo, quiere utilizarnos para Él expresarse y para amar, relacionarse, amar a la creación
evangelización y amar a los demás, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que pues estamos faltos de este amor verdadero porque no lo hemos recibido del hogar, de los padres, porque acarreamos mucha deuda espiritual del mal uso o de no haber, sí, del mal uso de esa fuente del amor, ¿no? Por ignorancia o simplemente por intentar intentar poseer ese amor de forma obsesiva, ¿no? Quizás son esas limitaciones, esa deuda espiritual que acarreamos y que nos limitan mucho a la hora de poder conocer o poder relacionarnos de tú a tú con ese Dios que está en nosotros, ¿no? Y bueno, sí, yo miro, de alguna manera, miro de separarme de ese Dios de ese Dios que yo tenía cuando era niño, ese Dios que yo lo veía muy distante, como ha mencionado Luis, que yo lo veía, ese Dios muy desconocido para mí, un Dios todopoderoso, un Dios que pues de alguna manera pues, era inalcanzable, ¿no? Pero que ahora lo veo más posible tener una relación de tú a tú, ¿no? Pero claro, estoy en ese camino y te doy la razón en todo lo que has dicho, Luis. La verdad es que es todo un reto, ¿no? Es la responsabilidad, llegar al punto de sentirte responsable por liberar a Dios dentro de ti. Esto no es algo fácil, llegar a ese punto, a ese convencimiento, ¿no? Y sobre todo para los cristianos, ¿no? Para la gente de fe, ¿no? Que tienen una serie de principios o valores o dogmas o lo que sea. Y después también valoro muchísimo, Roque, lo que has mencionado, el tema de todas estas figuras centrales o personajes históricos que Dios ha ido utilizando, ¿no? Pidiéndoles ese compromiso precisamente para que esa providencia suya fuera avanzando y tuviéramos la posibilidad de ver a un Dios más sustancial, un Dios más real, como la figura de Jesús, como la figura del Padre verdadero, pero como decía Luis, y ahí te doy la razón, de que lo que no hemos entendido es probablemente, a mí también me ha sucedido, que lo que ellos nos quieren enseñar o lo que nos quieren transmitir es que nosotros no podemos esperar siempre a tener fe, obediencia, de seguir a lo que ellos dicen, sino entender que nosotros tenemos que ser ese Dios hecho carne sustancial, ¿no? Que tenemos que vivir con Dios, tenemos que ser uno en la relación con Dios. Y eso es lo más difícil, porque lo más fácil que es simplemente seguir a alguien, ¿no? Depositar tu fe en alguien y pues si te dice, bueno, pues eso es así, pues tú lo crees y tienes que ir por ahí, pues tú sigues por ahí, ¿no? Sin entender muy bien hacia dónde te llevas ese camino, ¿no? Entonces, yo estoy en este camino de búsqueda, ¿no? De una relación más personal o directa con el Creador, pero siento que el trabajo es la responsabilidad de liberarlo dentro de mí, ¿no? Que Dios desea, ¿no? Expresarse, manifestarse, hablar a través de mí, pero yo reconozco que estoy muy limitado, ¿no? Y bueno, y aprendo mucho de vosotros, ¿no? Y gracias por tanta sangre junta, ¿no? Y le paso la palabra a José Manuel. Nada, no, la verdad que es un tema para mí muy difícil de explicar. Voy a ser probablemente corto. Yo estoy experimentando una crisis emocional, espiritual, alguna vez por parte de Luis, y quiero recuperarme porque me he dado cuenta que no conozco a ese Dios del que me gustaría comprometer, ¿no? Y sí que me gustaría comprometerme porque he comprendido a través de los principios divinos que Dios forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de Dios. Pero en la condición en la que nos encontramos,
no es posible, ¿no? Entonces, quiero, digamos, tomar nota de algunas de las frases del ejemplo de Jesús, que en muy pocas parábolas decían mucho, ¿no? Y entonces una de las cosas que decía es que cuando vosotros ayudáis a estos pequeñuelos, que normalmente nos es difícil de apreciar y considerar y respetar, lo estamos haciendo a Él, ¿no? Poniéndose Jesús como digamos, la manifestación de Dios o a Dios, ¿no? Entonces quiero decir que tenemos que descubrir un Dios de corazón con el que tenemos que vibrarnos, sintonizarnos, ¿no? Y nuestra condición no nos lo permite. Entonces, yo lo que sí que debo dar gracias y me siento como una oportunidad de liberación, pero yo creo que no lo he entendido bien, por eso digo que estoy en una crisis, porque estoy, digamos, como queriendo comprender los principios divinos. Y es que yo pensaba que los comprendía. ¿Comprendes? Entonces, de alguna forma, yo, ¿cómo diría yo? Cuando nosotros vemos al Padre, ¿qué analogías hace de lo que es el Mesías? La verdad que es bastante interesante, ¿no? Porque el Mesías lo relaciona con un bombero que apaga el fuego, ¿no? O con un médico que cura a un enfermo, o como alguien que sube a la cima de la montaña, ¿no? Y te da la cuerda para que los demás puedan subir, ¿no? Entonces, me di cuenta que es un Mesías, es en realidad quien libera a Dios y quien libera a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el tema que es, digamos, mi compromiso con Dios, ¿no? En realidad mi compromiso con Dios es que yo pueda ser el Mesías. ¿Comprendes? Que yo pueda liberar a la gente, que yo pueda instruir, que yo pueda educar, que yo pueda enseñar. Y de verdad, yo no lo he hecho, ¿no? ¿Vale? No lo he hecho, me he dejado llevar por ideas, por ciertas comprensiones, por un concepto de lo que es el principio, un juicio que puede ser verdad, pero mi corazón probablemente distaba mucho de ser verdadero, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente en este momento estoy luchando, ¿no? Estoy luchando por comprender ese corazón de Dios, por rectificar en mí mismo y en mi comprensión también del principio divino, por comprender más el significado y el valor de los verdaderos padres, ¿no? Por comprender, digamos, mi posición delante de Dios, ¿no? Y comprometerme mucho más con estas enseñanzas, que creo que son un tesoro muy grande que tenemos en nuestras manos, pero que tenemos que asimilar, ¿no? Y bueno, decir que en realidad este compromiso con Dios comienza con mi propio compromiso de búsqueda, ¿no? Es una búsqueda por comprometerme, ¿no? Y bueno, muchas gracias de verdad, es muy interesante y vosotros me estáis ayudando mucho. Y tú también a nosotros más. Qué bien, muy interesante. Ese tema lo hemos desarrollado pues, los tres y como siempre decimos que ese es el propósito de este programa que hacemos aquí. Sacamos un tema y entre todos lo desarrollamos y cada uno ha comentado un punto, varios puntos muy importantes del tema del compromiso con Dios, ¿no? El punto que comentó Luis primero de la responsabilidad, ¿no? Nos aclara que había algún tiempo de la providencia que estaba basado en ofrendas, ¿no? Es que el Antiguo Testamento, ¿no? Yo pienso que la gente no podía entender el corazón de Dios y su relación con Dios era ofreciendo cosas. Incluso hemos oído de culturas
que incluso ofrecían gente, Así, ¿sabes? sacrificios humanos. No solamente sacrificios de animales y cosas, pero sacrificaban gente. Y luego vino otra etapa que pues la base de la relación con Dios era a través de fe. La época del cristianismo trajo eso, de creer en Jesús, y esto duró 2000 años que los cristianos, la base de su relación con Dios era fe en Jesucristo. Hasta sus oraciones estaban ofrecidas en el nombre de Jesús. Entonces era fe en Cristo. Y hemos llegado a una etapa de la providencia que es la era de la responsabilidad humana. Ese es el punto que tocó Luis y lo explicó muy bien. Estamos en la era de la responsabilidad humana. Ahora es nuestra responsabilidad de sustancializar esta voluntad de Dios, el ideal de Dios en nuestra vida. Tiene que ser tangible. Tú has usado las palabras correctas. Tiene que ser tangible. Es decir, que es la era en que, como dijo Jesús, que el Padre en Él y Él en nosotros. Es decir, que todos tenemos que poder compaginar, ser un todo. Es decir, que ya no es suficiente para Dios que solamente haya un Jesucristo. Dios quiere ver 8.000 millones de Jesucristos. Eso va a transformar el mundo, ¿sabes? Esa es la era en que vivimos ahora. Eso que tiene que ser. Eso es lo que busca Dios. Es que podemos imaginar un mundo de 8.000 millones de Jesucristos. Ese ya es el reino de los cielos que no va más. Pues esto es lo que desea Dios. Y el reto que tenemos es que intelectualmente y también emocionalmente nos hemos convencido que el ser humano no puede ser eso. Incluso los más inteligentes de nuestro mundo te van a decir que el ser humano es otra especie, cual no es verdad. No podemos aceptar eso. El ser humano está hecho para ser como Dios, en la imagen y semejanza de Dios. Luis lo has explicado bastante bien. Tú lo has explicado muy bien, que Dios siempre ha estado con nosotros. Sin embargo, Dios está atrapado dentro. Al menos yo lo siento así. Que no se puede revelar a todos nosotros. No se puede revelar, está atrapado allí. Y en lugar de Dios se ha revelado un ser ajeno. Y por eso que nos sentimos bien. Como había dicho antes, el compromiso no lo veo como un sacrificio, porque cuanto más libero a Dios que estoy dentro, más entiendo que es por mi propia felicidad, por mi propio bien. Y empiezo a experimentarlo, que es una liberación de mí mismo, porque Dios está allí, que quiere liberarse y manifestarse a través de mí. Él quiere hacerme feliz, pero yo soy el cuerpo que está esperando, ¿no? ¿Sabes? Y también el punto que dijo José Manuel, ¿no? Es que cuando te das cuenta de eso, todo lo que has vivido, empiezas a ver que no es suficiente para tener una comprensión profunda. Porque sí, hemos entendido a Dios como un bombero que viene a apagar el fuego y el fuego ya se ha ido. Y dejamos toda la responsabilidad al bombero. Sí, pero vamos descubriendo que es una comprensión muy limitada. Porque dejamos toda la responsabilidad para apagar el fuego al bombero. Pero ese incendio se puede volver a reiniciar. Entonces,
Faltarán más bomberos para apagar ese fuego. Así es. Entonces, cuando vamos entendiendo a Dios, vamos entendiendo que es un ser que manda el bombero para darnos el agua, para que nosotros apaguemos el fuego. Es así, porque el bombero da el agua, nosotros apagamos el fuego. Y eso es la naturaleza caída, que cada uno tiene que trabajar para sacarlo de dentro y liberar el Dios que tenemos en dentro. Y así podemos crear un mundo de 8.000 millones de dioses. Ese es el reino de los cielos. Pues nada, no tengo nada más que decir. Bueno, Luis va a cerrar ahora, sí. Mira, simplemente ya para cerrar, terminar esto. Yo creo que, a ver, todos entendemos, entre comillas, que es religión, ¿verdad? Y en realidad eso es religarte de algo, ¿no? De algo perdido a lo mejor, ¿no? Y la cuestión está que yo creo que hasta cierto punto los términos de religión, en el momento en que vivimos, hasta eso ya es algo obsoleto, ¿no? Porque tú no simplemente necesitas religarte a algo. ¿Tú qué quieres ser verdaderamente? Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Estar unido a algo y obedecer. Que no digo que la obediencia sea mala, pero obedecer de una forma ciega, o verdaderamente estás diseñado para hacer lo que quiere Dios verdaderamente en esta vida. Ahí es cuando verdaderamente llegas a ser esos 8 millones de Jesucristos. Porque ya no eres simplemente uno que sigue y te refugias en el bombero, sino que ya tú tienes las herramientas. Tú tienes todas las herramientas para hacerlo, pero la equivocación nuestra y es que nos han enseñado a hacer una religión. Nos han educado para hacer religión. Y cuando tú haces religión, siempre te vas a refugiar en otras cosas. Tú hablabas hace un momento de que eran las ofrendas, luego era por fe y ahora en el momento en que estamos. Pero tú has visto que hayamos quitado de la lista las ofrendas. No, seguimos ahí. Tú has visto que hayamos quitado la entrega en su totalidad de cosas externas. Nada, ¿no? Es como que tú para encontrar a Dios, es como que es lo que te han enseñado, y eso es de religión. Es como que para tú encontrar a ese Dios necesitas, oye, a lo mejor dono 1 millón de euros y he liberado a un sinfín de gente y yo ya estoy en el reino de los cielos. O lo otro, me hago 40 días de ayuno y ya estoy purificado. O lo otro, me clavo de rodillas en oraciones, 5 horas al día y también estoy liberado. Tú te das cuenta de que todo esto es muy condicional, que es tu relación tú con Dios, que está bien, pero la cuestión está que te hace ser dependiente de eso. Y eso es religión. Y cuando verdaderamente tú eres un hacedor de lo que es Dios en esta tierra. Porque ese Dios es profundo. Dios no te vino a instaurar hoy una religión. Si tú queremos restaurar los orígenes, te das cuenta de Adán y Eva en ningún caso se ve o se haya escuchado, oye, te voy a inculcar ciertos dogmas, ciertas tradiciones o tal, para seguir una religión. De hecho, al padre verdadero desde un principio dijo que a él no le gustaba la idea de que se hubiera puesto o se llamara Iglesia de Unificación. Que él no se sentía identificado con una iglesia de unificación. Entonces, tú te das cuenta de que ese Dios es como, digamos, tú y tu familia construyes, vives y experimentas el amor día a día, lógicamente con todo lo que has aprendido.
Y eso es lo que te hace liberar a Dios y seguir lo que es un Dios más real, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento, y eso es lo que nos ha inculcado el Padre, o sea, de ser encarnadores del amor de Dios. Pero a veces, por causa de estas normas, al amor también lo hemos encerrado entre cuatro paredes. Y creemos entender el amor desde el punto de vista de unas cuantas letras y de ahí no sale. Pero el amor es muy amplio. Es verdad que nos falta expresar más el amor, ¿no? De establecer ese ambiente, esa atmósfera de amor familiar, ¿no? De cuidarnos, de protegernos, de ayudarnos, esto es lo que falta. Y te das cuenta de que por estas formas de vida que nos han enseñado, es lo que tú decías, tú le tienes encarcelado a ese Dios, porque no le has liberado. Pero primero hay que liberarse de esas normas de religión, liberarse de esas, porque esas son unas cuantas llaves en las cuales les tienes atado a Dios. Le tienes atado por todas partes porque le tienes a un Dios muy dogmático, le tienes a un Dios de muy papel, pero no es un Dios real. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es otra historia. Entonces, y a veces estamos en pañales todavía. Y pensamos que simplemente por unas cuantas letras eso es el amor. Y la verdad que es una equivocación, pero catastrófica. Y no nos damos cuenta de que eso es el daño que le hacemos a Dios. Yo creo que a veces pensamos y nos llenamos mucho de que conocemos toda la verdad y con eso estamos liberando a Dios. Y a lo mejor tú no te has puesto a pensar la otra parte, que a lo mejor le estás atando más a Dios y no le estás dejando ser libre, porque Dios, le estás haciendo simplemente un Dios de normas, un Dios de papel. Yo siempre digo que es como un Dios de papel. Pensamos que porque me leo esto ya estoy salvo, porque me leo y hago esto estoy salvo. Estamos como en la época de las indulgencias, ¿no? Sí. Oye, ofrezco ciertas cosas y oye, por más asesino que sea, estoy en el reino de los cielos. Hombre, si fuese así, mira, todos los millonarios están en el reino de los cielos, pagan unos cuantos milloncitos y están salvos. Y los demás estaríamos condenados, ¿no? Si fuese por esa lógica. Entonces, yo creo que, digamos, visto desde ese punto de vista, o sea, para que nosotros dejemos a Dios que fluya hasta por todas nuestras células de nuestro cuerpo, tenemos que esos conceptos que tenemos en nuestra mente por causa de la religión, tenemos que liberarle a ese Dios, ¿no? Porque por más que hablemos de ideales, ese Dios sigue encarcelado. Y digamos, para que podamos mirarnos cara a cara y decir, oye, en ti veo a Dios, en ti también, y en todo aquel que nos mire, podemos mirar a Dios. Porque para llegar a ese punto, o sea, Jesús lo tuvo que encarnar, pero con todas las de la ley, pero más que en palabras, ¿no? Encarnarlo. Entonces, yo les invito también a los que nos ven y nos oyen, que hagan de tomar en cuenta estos puntos que hemos hablado y que lo hagamos a un Dios más real y un Dios que de carne y hueso, que lo podamos ver en todo lo que nos rodea. Así que con esto quedan invitados para la próxima semana y muchas gracias por vernos, escucharnos, muchas gracias a los tres aquí presentes y que tengan una muy buena semana y hasta pronto.